A ver, fue el tema. Acá. Ahí les estoy compartiendo pantalla. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, siguiendo con los temas que estamos desarrollando, eh, les traía lo de la fundamentos de las prácticas de productividad de las algas, ¿sí? Entonces tenemos que los procedimientos para las pruebas de las algas son importantes ¿para qué? En los estudios en las algas se utilizan para medir la productividad primaria que tiene el agua y ensayar si hay sustancias tóxicas que pueden estar presentes en el agua. Debido a que las algas son muy sensibles a diferentes compuestos que pueden estar en el agua, ¿sí? Entonces ellas son muy sensibles donde afecta su productividad y su crecimiento y su desarrollo. Se puede medir la capacidad de ciertas algas frente a propiedades nutricionales de agua con la bioestimulación, donde lo que hacen es agregarle nutrientes, ¿sí?, al agua para estimular el crecimiento de estos organismos. Los ensayos con las algas constan de 3 etapas, que son selección y medición de los factores, presentación, evaluación de la estadística e interpretación de los resultados, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos es seleccionar, ¿sí?, qué vamos a determinar, ¿sí?, y qué mediciones vamos a hacer. Si vamos a hacer, eh, por ejemplo, el OAL o el NOAEL, ¿sí?, o el índice de concentración que tiene al 50%, o qué índice vamos a determinar con la prueba de toxicidad. También vamos a mirar cómo vamos a evaluar eso, qué tipo de estadística vamos a realizar. Y lo más importante, en todo ensayo de laboratorio es mirar qué resultado, la interpretación de los resultados, porque de nada sirve que yo realice una prueba, una técnica, ¿sí?, de toxicología o de microbiología o de alguna otra área y yo no haga el análisis de los resultados. En las pruebas de bioestimulación se utilizan especies seleccionadas, ¿sí? Se mide ¿qué? El efecto de varias sustancias sobre la tasa máxima de crecimiento específico y el rendimiento permanente de especies seleccionadas de algas que se han cultivado de una forma específica. Hay estudios de la productividad de las algas donde ellos evalúan varias sustancias, no solo una, pueden evaluar varios tipos de sustancia en la misma práctica, en la misma metodología. Yo que difiero con esto, que hay veces cuando uno realiza pruebas de laboratorio donde son analizados varios metabolitos, esto puede causar, por ejemplo, cuando hacen manipulaciones, ¿sí?, puede haber contaminación, pueden haber interferencias. Es mejor que se analice uno a uno, ¿sí? Y más que todo en las pruebas toxicológicas, donde uno tiene que hacer réplicas, ¿sí?, 3 réplicas por cada muestra. Entonces es más engorroso si yo utilizo varios tipos de tóxicos para mirar, por ejemplo, la productividad de las algas. Los resultados de las pruebas se comparan entre el crecimiento obtenido que tenemos, el crecimiento que tuvimos en los cultivos o en los controles, ¿sí?, con las algas, porque acuérdense que a toda prueba toxicológica hay que colocarles controles. Entonces vamos a medir que ese comportamiento que tuvieron las algas controles y el crecimiento en presencia de sustancias seleccionadas, ¿sí? Cómo se comportaron esas algas que fueron controles positivos o controles negativos, comparándolo con la presencia y con la prueba que estamos realizando con sustancias seleccionadas.
En los diseños se debe incluir un número suficiente de replicaciones, ¿sí? ¿Para qué? Esto ayuda a disminuir, ¿sí? Desviaciones, ¿sí? Donde si a mí una réplica me da mal, la otra me da bien y la otra me da bien, entonces yo excluyo una de las que tuvo alguna variabilidad, o porque se me dañó la muestra, o porque se derramó, o porque de pronto la manipulación estuvo mal realizada o las concentraciones no fueron las adecuadas, ¿sí? Por muchas cosas que pueden, muchas variables que pueden pasar en el laboratorio. Las algas recomendadas para las pruebas pueden ser las algas de agua dulce. Se utilizan mucho las Selenatrus capricornus. Ellas estilo como una luna, ¿sí? La formita de ellas es de una luna. También usan el microcistis, también utilizan la cicloleta, ¿sí? Hay muchas clases de algas que utilizan para las pruebas toxicológicas. También utilizan algas marinas, ¿sí? Como la Thalasseriuna pseudomona, la Seleptone costamum, ¿sí? Hay muchas clases de estos organismos que pueden utilizarse para las pruebas de productividad. Entre los ensayos de toxicidad crónica que se utilizan con los Selenatrus capricornutum, esta es una alga verde clorofita, ¿sí? Es unicelular con forma de media luna. Tiene una forma lo más de bonita y es toda verdecita. Y un volumen aproximado de 40 a 60 milímetros cúbicos. Se puede encontrar, ¿en dónde la podemos encontrar? En sistemas acuáticos, continentales, eutróficos o oligotróficos. Este método puede ser usado porque utilizan este método de toxicidad de la Selenatrus, porque es muy sencillo, ¿sí? De realizar y es muy sencillo de realizar y es a bajos costos, no implica mucha infraestructura en un laboratorio para poderla realizar. Este método se puede ser usado por sí solo o con baterías. Como les estaba explicando, pueden utilizar varios tipos de sustancias para determinar la toxicidad en ellas, ¿sí? La prueba es especialmente adecuada para ser practicada en lo que les explicaba, laboratorios que sean, ¿sí? Con infraestructuras básicas, ya que la técnica es sencilla y es a bajo costo. Cuando las células son expuestas a contaminantes tóxicos, su reproducción pues se afecta y entonces altera ¿qué? El crecimiento de la población de las algas. El efecto de inhibición de la población causado por los agentes tóxicos en una muestra luego de 72 horas de exposición bajo condiciones de temperatura controlada. Entonces, en estas pruebas de toxicidad de estas algas, lo que hacen es exponerla a un agente, ¿sí? Tóxico y la están evaluando, ¿sí? A determinado tiempo y miran cómo fue su crecimiento, ¿sí? Si se detuvo el crecimiento, si no tuvo un crecimiento exponencial, ¿sí? Pero hay que también entrar a evaluar los otros factores externos, como es el control de la temperatura, la luz. Por ejemplo, en estas pruebas hay que estar agitando la muestra, ¿sí? Porque esto permite que el alga se reproduzca mejor. Para la preparación de los reactivos, ya como procedimiento, se utiliza agua destilada, se utilizan los medios de proliferación de algas, el medio de cultivo de preparación de 5 soluciones, entonces se van a preparar 5 soluciones, la primera con un micronutriente y las restantes con un macronutriente, todas con concentraciones adecuadas. ¿Para qué? Para asegurar el crecimiento óptimo de las algas durante el periodo de incubación. Aquí les traje un flujograma donde muestra cómo se realiza el procedimiento, ¿sí? Se hace un conteo en el microscopio, se saca un cultivo puro. Aquí ya empezamos a hacer lo que son los controles,
Y aquí aquí se hacen lo que son las diluciones seriadas. Acuérdense que la última dilución de cuando nosotros estamos realizando diluciones seriadas se descarta, esa no se utiliza, ¿sí? Aquí hicieron 3 réplicas diferentes, ¿sí? Para poder agregarle a estas las muestras de algas, ¿sí? Es importante en estas pruebas con las algas que se haga el conteo para saber con cuántas células se está trabajando, ¿sí? Para después al final poder decir cuántas se murieron y cuántas no se murieron, ¿sí? La preparación de los inóculos que serán utilizados en las pruebas deben provenir de cultivos en fase exponencial. ¿Qué quiere decir esto? Que los microorganismos estén en constante crecimiento. No puede ser un cultivo viejo donde los microorganismos ya están en estado de latencia o ya estén decayendo. La densidad de los cultivos será determinada como con la ayuda de la cámara de Neubauer. Yo no sé si ustedes en clase de microbiología miraron cómo hacer conteo en la cámara de Neubauer, ¿sí? Que es una camarita pequeña que ella está conformada por unas cuadrículas. Entonces uno lo que hace es contar esas células y hacer el cálculo, ¿sí? Esta densidad se obtiene para poder calcular el factor de dilución necesario para asegurar una concentración de 2,6 millones de células por milímetro cúbico. Eso lo hacemos con la cámara de Neubauer. Aquí ya les estoy explicando cómo se hace la prueba en sí, ¿sí? Cómo se hacen las réplicas, cómo se hacen las réplicas de la prueba, donde se utilizan 5 viales, ¿sí? Se rotulan los viales de la primera serie, que se coloca P1, Q1, R1, S1, T1. La segunda debe rotularse de la misma forma, ¿sí? Lo mismo la tercera, ¿sí? Y se le colocan 5 mililitros de solución más la concentración de la muestra al 100%. ¿Sí? Los viales restantes se utilizan ¿para qué? Para preparación de diluciones celiadas de las muestras. Aquí está toda la técnica explicada de cómo se debe realizar, cómo se debe hacer el montaje de los controles, del control 1, del S2 y cada tipo de muestra y cómo vamos pasando las concentraciones de un vial al otro. Para iniciar el proceso de dilución de las muestras en cada uno de los viales restantes, se colocan 2,5 de solución amortiguadora, ¿sí? Empezamos con viales de 2,5 y al final le adicionamos otros 2,5 para quedar con un total de 5 mililitros, ¿sí? Se sigue el mismo procedimiento en todas las series, ¿sí? Y al finalizar el proceso de la dilución, se mezcla el contenido de cada uno de los viales de los viales del sistema de pruebas. Terminado ese proceso que hacemos de dilución, ¿sí? Que hacemos de dilución de las soluciones amortiguadoras, adicionamos 100 microlitros del inóculo del agua anteriormente preparado. Es decir, nosotros tenemos una concentración de las algas ya contadas, ya después de que yo realizo las diluciones seriadas, donde descarto la última, ¿sí? Que hago las réplicas, yo le voy a adicionar 100 microlitros del inóculo a cada tubo para poder hacer la prueba, ¿sí? La concentración final de las algas en cada uno de los viales será de 10.000 células por milímetro cúbico. ¿Cómo sé yo eso? Porque yo ya las conté, ¿sí? Inicialmente ya las contamos, ya tenemos el cultivo puro, de ahí sacamos los 100 microlitros que vamos a agregar a cada dilución. Se colocan los viales en cámara con iluminación fluorescente con una intensidad luminosa de 60 al 80 y la incubamos durante 72 horas. La literatura dice que esta prueba se debe de hacer con agitación, ¿sí? Que esto contribuye al adecuado desarrollo de la población de las algas. Esto permite que las algas no se me sedimenten y que ellas estén en constante movimiento para ellas poderse estar reproduciendo.
Aquí hay un flujograma de cómo se hace la prueba y al final, ¿qué determinamos? Entonces, hacemos las pruebas toxicológicas, utilizamos un software donde podamos hacer el análisis estadístico, donde hagamos, que acuérdense que tenemos que hacer, cuando vimos lo de bioseguridad, miramos unas tablas donde uno puede, el diario del cuaderno, donde tú colocas las réplicas que vas haciendo y los resultados que van obteniendo. Es muy importante que en todas las pruebas que se hacen de laboratorio se queden registradas. No, sí, yo me acuerdo. No, registrarlo, tener un formato donde usted vaya poniendo las réplicas, ¿sí? Las réplicas y el conteo para poder, cuando vayan a hacer el análisis estadístico, sea más fácil, ¿sí? Al final les coloco un cuestionario de que describa otro tipo de algas que pueden ser utilizadas para pruebas toxicológicas, las cuales ya nombré anteriormente, y por qué considera que es importante realizar una prueba de toxicidad. Esa es la presentación de la productividad de las algas y de la toxicidad. No sé si tienen alguna pregunta, nos devolvemos, miramos la técnica y si no damos paso para mirar lo del taller. ¿Sí? Los escucho. Si quieren me devuelven alguna presentación. No sé si Nicolás no tiene qué, no tiene audio. Preguntas, inquietudes, muchachos. Sí, sí tengo audio, profe. Sí. Pregunta, Nicolás. A ver, ¿no? Estas pruebas de toxicidad son, Mm, de- dime, Profe, no entendí bien lo del flujograma del procedimiento. del procedimiento, va a devolverme en él. ¿Qué hacemos? Voy a explicárselos aquí a vos. Nosotros, ¿qué hacemos con las pruebas de toxicidad? Vamos a hacer primero, tenemos que tener el cultivo, ¿sí? De algas, donde nosotros tenemos que hacerle un conteo, ¿sí? Ese cultivo puro tiene que tener una concentración de 2,6, ¿sí? Células. ¿Para qué? Para que cuando yo vaya a hacer la réplica en los tubos, ¿sí? Cuando yo vaya, espere, yo la busco acá si la encuentro. Cuando yo vaya a hacer la réplica en los tubos, acá, aquí. Cuando yo vaya a hacer la réplica, ¿sí? Acá tengo el cultivo puro, ¿sí? El cultivo puro lo tengo, este es el cultivo puro, ¿sí? ¿Yo qué hago con ese cultivo puro? Yo lo que voy a hacer es mirarlo en el microscopio, primero voy a mirar la viabilidad que tiene las algas, ¿sí? Voy a realizar un conteo de ellas en la cámara de Neubauer, donde yo tengo que tenerlas en una dilución estándar, ¿sí? Si la dilución, si tengo más cantidad, yo tengo que diluir para poder lograr que tenga esa dilución estándar. Después de yo tener esa dilución, que tengo de las algas, yo tengo que preparar que los amortiguadores donde voy a colocar las algas, ¿sí? En esos amortiguadores yo tengo que tener, tengo dos, tres tipos de sustancias, ¿sí? Diferentes. Tengo que hacerles las réplicas, ¿sí? A cada sustancia yo le realizo una réplica. Le realizo tres réplicas y le coloco los controles, controles positivos, controles negativos. Y a estos tubitos que yo tengo acá, ¿sí? Todos estos tubitos que tengo yo acá, ¿sí? Yo voy a empezarle a hacerles diluciones, ¿sí? ¿De qué? De una solución madre. Yo voy a empezar a hacer dilución. Tengo una sustancia amortiguadora acá, ¿sí? Y yo voy a empezar a agregarle al primer tubo, le agrego la dilución de la concentración madre que tengo acá y empiezo a pasar de tubo en tubo, ¿sí? La última la descarto, porque si no, esta me quedaría una concentración diferente. Después de que yo ya tengo eso, ¿qué voy a hacer? Del cultivo que tengo ya contado con la dilución que ya está para usar, ese yo les voy a agregar a las réplicas
les voy a agregar 100 microlitros de las algas, ¿sí? Yo ya ahí tengo las diluciones, ¿sí? A las concentraciones que las coloqué y ya tengo el inóculo en cada uno de los tubos, ¿sí? ¿Sí me entiendes ahí, Angie? ¿Sí? Sí, Y sí, sí, después sí. de que yo ya... Y eso se hace también en tratamiento de agua potable, ¿no? Sí, y por ejemplo en microbiología ustedes también realizan esas diluciones, ¿sí? Por ejemplo, nosotros cuando hacemos recuento de células, uno también hace seriados, ¿sí? O cuando usted hace, por ejemplo, concentraciones, por ejemplo, de niveles de glucosa o de algún otro analito, uno hace diluciones seriadas. Entonces tú ya tienes acá, ¿sí? Los 5 mililitros de todo, ¿sí? Le agregas el inóculo y ya después de tener ya el montaje como tal, ¿qué vas a hacer? Ya lo vas a incubar, ¿sí? A la luz determinada, a una temperatura determinada, donde vaya a ver, donde tenga movimiento, ¿sí? Esos estudios que se hacen con organismos vivos tienen que ser muy controlados y tienen que ser monitorizados, ¿sí? Monitoreados por la persona que los está realizando. No es tan sencillo como cuando usted identifica un analito, ¿sí? Por ejemplo, identifica niveles de cadmio ya. En cambio, estos microorganismos, como estos organismos y microorganismos, cuando se utilizan microorganismos son vivos, tenemos que darles unas condiciones óptimas para que la prueba nos quede bien realizada, ¿sí? Entonces, en esto sí son más complejas las pruebas de toxicidad, porque no es solo hacer el análisis, por ejemplo, de pH, ¿sí? O el de cubo que ustedes hacen, o por ejemplo lo que hago yo en los laboratorios, ¿sí? Donde usted simplemente hace una reacción, saca un resultado y ya no. En estos procedimientos es de más cuidado, donde hay muchos factores externos que pueden afectar la prueba, ¿sí? Entonces, muchas veces realizamos las réplicas es para eso, porque si no me sirvió esta por determinada, porque de pronto le agregué más muestra, o porque se me derramó, o porque el alumno le dio directa, sí, por muchas cosas, entonces yo tengo cómo poder trabajar con las otras. También que es importante lo que les estaba diciendo ahorita del registro, tener en cuenta que tienen que tener un registro para que cuando vayan a hacer el conteo, ¿sí? De la productividad de cada vialcito, ustedes lo vayan registrando, ¿sí? Para poder después hacer el análisis estadístico, ¿sí? Ahora sí, muchachos, Listo, ¿sí? profe. ¿Alguna otra pregunta, Angie? No, señora. ¿No? Bueno. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Revisamos, miramos. Yo me devuelvo en alguna que tengan inquietud. ¿No? Creo que no. Bueno, entonces paso a seguir. Sí. Voy a detener la grabación. Vamos a mirar el taller.